perdón, Ana Brenda Bravo, gracias por estar aquí, y pues vamos a comenzar a platicar. La primera pregunta que queremos hacerle es, ¿cuánta gente consume marihuana en la población? Digamos, vamos a comenzar hablando de números, de porcentajes. ¿Cómo está ahorita el consumo de este enervante? Muy bien. Mira, me gustaría situarnos un poquito en el mundo antes de situarnos en la sociedad. Voy a hablar primero, fíjate, en Holanda, que es un país en donde está despenalizado desde hace mucho tiempo, más o menos 1 de cada 2 hombres han consumido marihuana y más o menos 1 de cada 5 la consume de manera regular. Las mujeres un poquito menos, vamos a decir 2 de cada 5 mujeres la han consumido y 1 de cada 10 la consume con regularidad. En Estados Unidos, por ejemplo, 2 de cada 5 personas han consumido marihuana y 1 de cada 10 la consume con regularidad. Y la exposición a niveles escolares es más fuerte de marihuana que de tabaco. Vamos a decir, un chico en promedio en 12avo, es decir... equivaldría aquí... a prepa. A preparatoria, sí, ya con 12 años de estudios. Más o menos el 45% ha probado la marihuana y más o menos el 21% la consume con regularidad. En México, la verdad es que el consumo activo es mucho más bajo. El consumo activo en México es del 5%. ¿El consumo activo a qué es decir, que refiere? Consumen regularmente, es decir, todos los meses se consume. O sea, regularmente la consumen. La han consumido en el último mes. El 5%, de la población. De la población. Que, digamos, para reflexionar, o no reflexionar, sino repasar un poquito los datos que de pronto se nos pueden ir, es, por ejemplo, está diciendo nuestra invitada, la doctora Ana Brenda Bravo, que, por ejemplo, en países donde está despenalizado el uso, o permitido, como usted lo quiera decir, el uso de la marihuana, por ejemplo, de los hombres, 1 de cada 2 la ha consumido, porque luego aquí entran esas, pues valga la expresión, experiencias, a veces por curiosidad o por lo que sea, entonces la han consumido 1 de cada 2, pero realmente la consume con regularidad el 20% de cada 5, perdón, el 20%, que el 20%, es 1 de cada 5. Ok, 1 de cada 5, el 20% de la población la consume regularmente. Estamos hablando de un país donde está permitido el uso. Exactamente. En Estados Unidos no está permitido en todos los estados, ¿o sí? Que digamos, lo iremos hablando, pero 24 estados de la Unión Americana, la mitad más o permiten su uso para, digamos, para fines médicos, digamos, diría, entre comillas, médicos. Es decir, permiten el uso si una receta te lo avala, ¿no? Independientemente de la causa. Y 9 estados permiten su uso para fines recreacionales. Recreacionales, para que el público lo entienda, es nada más como por el puro gusto, sí, digamos, sí. Nada más, por eso, porque se le antojó, y ya, así sería recreacional. Fíjate, yo aquí quisiera acotar que es curioso que, por ejemplo, en nuestra sociedad, mucha gente le preocupa, por ejemplo, el gluten, ¿no? El consumo de gluten. Cuando la gente verdaderamente intolerante al gluten, que tiene una enteropatía, o sea, que le pasa algo cuando consume gluten, en la población es menos del 1%. Y hay mucha preocupación. Y sin embargo, con otras sustancias, que son, digo, mucho más prevalente, a lo mejor la repercusión que pueden tener, no es tanta la preocupación que hay. Como el caso de la marihuana. O sea, tendríamos que estar más preocupados por el uso de la marihuana que por el daño que nos puede hacer el gluten. Digo, con todo respeto para ese 1% que se ve afectado. Exactamente. Entonces, son datos que nos obligan, digamos, a reflexionar. ¿Algún dato así numérico importante que también haya que señalar? ¿Algún otro dato de estos números o de estos porcentajes? Pues, digamos, básicamente eso, y a mí algo que me llama mucho la atención es esto que te decía hace un momento de que en edades escolares, en Estados Unidos, hay más exposición a marihuana que a tabaco. O sea, hay más, sí, pues sí, más marihuana que cigarritos, que cigarros, ¿verdad? Sí. Perdón por la expresión. Sí. En México, entonces, dijimos, es el 5%. Tiene un consumo activo. Tiene un consumo activo. Depende, digamos, ya depende del rango de edad, del consumo que haya cada rango, pero, digamos, en global,
es una de las cifras que se menciona. ¿Hay algún dato de, por ejemplo, de los más jóvenes, a qué edad prueban por primera vez la marihuana o qué grupo de edad es de los grupos de edad de los más jóvenes que consumen marihuana? ¿Hay algún dato a ese respecto? Mira, fíjate, la edad promedio, me voy a volver a ir de los países de más consumo a menos, la edad promedio de inicio de consumo en Holanda es de 19 años. Uh-huh. La edad, en Estados Unidos se reportan usos desde octavo, o sea, es decir, desde segundo de secundaria. Uh-huh. 13 años, 12, 13 años. Que el consumo ahí, por ejemplo, en octavo es el 15% lo ha consumido, no es un uso tan alto, pero para doceavo el 45%, casi uno de cada dos. O sea, se multiplica, digamos, uh-huh. O se triplica incluso. Se triplica, ajá, exactamente. Sí, perdón, del 15 al 45. Sí. Muy bien, ahora, pues estamos analizando todos los argumentos, ¿no? Uh-huh. El hecho de que la marihuana sea algo natural, digamos, perdón, suena un poco argumento a favor, pero lo tenemos que preguntar para reflexionar completamente sobre el tema. El hecho de que la marihuana sea algo natural, ¿la hace buena? Fíjate que ese es de mis argumentos favoritos. Yo siempre digo que, a ver, que sea natural no es igual a que sea sano o que sea consumible. Uh-huh. El opio es natural, el arsénico es natural, el mercurio es natural, el veneno de la viuda negra es natural. En algunos casos, en la dosis está el veneno. Pero en otros, independientemente de la dosis, es un veneno. Entonces, el argumento de lo natural no necesariamente hace las cosas buenas uh-huh. o benéficas. No todo así bien claro, no todo lo natural es bueno. Y ya nuestra invitada acaba de decir 2 o 3 sustancias, a ver, tómeselas así como que tranquilamente, pues claro que no. Exacto. El arsénico no es naturalito, exacto. naturalito. Entonces, el veneno de la viuda negra, ¿verdad? Naturalito, pero no lo quiero en mi sistema. Claro. Entonces, y yo ahí añadiría otra cosa, fíjate, a veces la gente dice, bueno, lo que pasa es que me refiero a que no está procesado por estas grandes y demoníacas industrias, ¿no? Uh-huh. Que procesan las cosas. Y entonces, que solo les interesa lucrar, ¿no? Lucrar con los productos uh-huh. o adicionarle tóxicos o lo que fuese, ¿no? Entonces yo digo, bueno, claro, porque habitualmente quien procesa y comercializa la marihuana no le interesa lucrar. O sea, es decir, pues también le interesa lucrar. Son organismos de beneficencia, pues claro que pues no. Exactamente, también le interesa lucrar. El que la siembra, el que la vende, el que la distribuye, sí. Como sea. Básicamente pues, les interesa lucrar y básicamente tampoco les interesa mucho la salud de uno. No es que sean productos al que no les adicionan, a esos no les adicionan que tóxicos, te hablen a tu casa a ver cómo te has sentido, ¿no? Con el producto, pues claro que no, o sea, les importa. O sea, sus estándares de calidad tampoco son muy altos, ¿verdad? Uh-huh. Digo, son productos que a veces se hacen en cocheras, se hacen en lo que fuese, entonces pues no hay muchos estándares de calidad por ahí tampoco. O sea, en realidad, y yo ahí definiría, o sea, cuando lo que sí puede aportar la marihuana, que a lo mejor podremos hablar un poco más al respecto, sería con fórmulas más específicas y refinadas. O sea, con fórmulas, es decir, es como hablo del opio, o hablo del veneno de la viuda negra, o hablo de... Bueno, a ver, esas sustancias de pronto sí pueden aportar cosas, pero refinadas, no burdamente, no de manera que me maten, de manera que ya sé que no me van a matar y uh-huh. me pueden contribuir, de manera que ya sé que no voy a hacer una adicción a un opioide, pero me puede ayudar para tratar el dolor, lo que fuese. A ver, por ejemplo, en el caso del opio, en cierta dosis, bien controlado, me pudiera ayudar, hablando del caso del opio. Entonces, si hablamos de derivados cannabinoides, a lo mejor sí me pudieran aportar en cierta medida, para cosas muy específicas, derivados, digamos, más refinados, no tan burdos, sino para población general, o sea, uh-huh. Pero a lo mejor un poco más adelante nos adentraremos en eso. Sí, porque inicialmente estaba pensando en el uso así recreacional. Uh-huh. ¿Tendría algún beneficio pues el uso así recreativo, digamos, por el puro gusto de fumar la marihuana? A ver, bueno, ahí es curioso, ¿no? Como cada vez como sociedad de alguna manera nos adentramos en los límites, a veces casi irracionales, para buscar el placer, ¿no? Ajá, nos justificamos. De alguna manera.
Pero bueno, a ver, la marihuana es una sustancia que es un depresor. Es un depresor, pero en el cerebro hay áreas que controlan, digamos, que inhiben, que hacen que cuando tengamos calor no nos quitemos la camisa nada más y caminemos por la calle, ¿verdad? Hacen que uno se frene. Entonces, al ser un depresor, frena también estos centros que hacen que uno se frene, entonces desinhiben. Entonces, uno, cuando consume marihuana, tiene una sensación de estar más relajado, de tener una leve euforia, de estar un poco más desinhibido, entonces da una sensación de ser más sociable, de poder ser más sociable cuando uno consume. Además, aumenta el sentir de las experiencias ordinarias, da una distorsión un poco del tiempo. La parte es estrictamente sensible. Exacto. Sensible material. Exacto, pero fíjate, aquí aclaro, me da una sensación de sociabilidad. No es exactamente que me haga más, porque de hecho hace lo contrario, no me hace más exitoso en mis relaciones sociales. Solo me hace sentir que soy más adecuado, no me hace más adecuado, me hace sentir que lo soy. Perdón, una preguntita. Al ser depresor, como se dice, depresor, podríamos en lenguaje muy coloquial decir como que nos calma, nos hace más calmados, sí, más relajados. Exactamente. De alguna manera, inclusive, para algunas ciertas personas puede ser una manera de automedicarse. O sea, cuando tengo mucha ansiedad, puedo buscar la marihuana como una manera de automedicarme, de sentirme un poco más calmado, ¿no? Y bueno, otro efecto que tiene, que de hecho luego es usado para fines médicos, es que aumenta el apetito. Es otro efecto que tiene. Entonces, pues para fines recreacionales, vamos a decir, o lúdicos, buscando esos efectos, pues pudiera ser por lo que se busca, ¿no? Aquí tenemos que ser muy claros, y lo digo para nuestro auditorio de Tiempo de Hogar. En este momento no quiere decir que nosotros estemos argumentando a favor de la marihuana. Lo que pasa es que para hacer un análisis muy objetivo, incluso con una profesional como tenemos aquí en la cabina invitada para que nos hable del tema, tenemos que ser muy objetivos para conocer los efectos y demás. Obviamente, más adelante vamos a hablar de las partes negativas y es donde se ponen en la balanza las cosas. No se me vaya a confundir de que ya están hablando bien de la marihuana ahí en ese programa, ¿no? No es la intención originalmente, claro. Ahora, ¿qué beneficios tiene en el uso médico? ¿Qué se ha descubierto? ¿Hay investigaciones a este respecto? Mira, para el uso médico, de nuevo voy a dar una estadística pequeñita. En la Unión Americana, el 75% de la población apoya el uso médico de la marihuana. Tanto es que está aprobada en 24 estados, ¿no? Lo que decíamos al inicio. A ver, para el uso médico tiene varias indicaciones como tal para uso médico. Es decir, contribuye a disminuir la náusea en gente que recibe quimioterapia, ayuda a aumentar el apetito y la pérdida de peso en gente que padece de SIDA, ayuda a disminuir la presión intraocular en gente que padece de glaucoma, ayuda en algunos tipos de epilepsia, es un analgésico, puede contribuir, ¿no?, para la analgesia, ayuda en la espasticidad que da la esclerosis múltiple. Es decir, tiene estas 7 indicaciones que acabo de decir. Pero, a ver, ojo. Una es, habitualmente, en productos más refinados. O sea, que esté como probada la concentración y la potencia y la seguridad. Por ejemplo, en el caso de la epilepsia. O sea, es decir, sí se usan derivados cannabinoides, pero no es que para la epilepsia se use como solo fumar marihuana. O sea, es decir, es un derivado cannabinoide en el que se está, entre comillas, jugando un poco con la composición química, ¿no? Y la otra es ayuda en muchas de estas instancias muy parecido a lo que ayudan otros medicamentos. O sea, vamos a agarrar el caso de la epilepsia, que fue un caso por el cual se hizo más tema en el país, la marihuana. Es decir, es una opción. O sea, es una opción para tratar algunos tipos de epilepsia derivados cannabinoides, no exactamente fumar marihuana. Es una cosa bien importante que tenemos que decir, perdón que interrumpa, doctora, que tenemos que dejar claro. Es decir, cuando se habla del uso médico, es decir, no es que el médico le va a recetar a usted fúmese un cigarrito de marihuana, no, lo digo con absoluto respeto. Es decir, se genera un medicamento
con un elemento químico de la marihuana. No sé si nos pudiera explicar un poquito más cómo se generaría un medicamento que tenga marihuana. O sea, es decir, ahí, a ver, entraría en varios ámbitos, porque a ver, sí, para algunas cosas es un procesado, vamos a decir, es un medicamento procesado, como en el caso de la epilepsia. ¿Y qué se haría? ¿Una pastillita, una cosa así? Sí, ¿o qué? una pastilla, jarabe, lo que fuera, se procesa un poco la sustancia, o sea, sí se usa un derivado cannabinoide, y te digo, y es una opción para algunos tipos de epilepsia. No quiere decir que entonces la marihuana cura todas las epilepsias, igual que ningún otro medicamento. O sea, es decir, hay gente con tal tipo de epilepsia que le funciona tal tipo de medicamento y tal otro no le funciona. Entonces no quiere decir que, bueno, si damos derivados cannabinoides, a todo mundo se le quitará la epilepsia, no. A algunas personas les contribuye particularmente, no a todo mundo ni a todos los tipos. No. Entonces, es una opción. No es la única opción, es una opción, pero hay que decirlo, es una opción. O sea, igual que, por ejemplo, alguien que está pasando un tratamiento de quimioterapia, le puede ayudar para la náusea. En general, las recomendaciones médicas, o sea, si uno revisa la investigación que hay y las publicaciones serias que hay médicas, lo que manejan es esto, derivados más o sea, más específicos, ¿no? Sí, procesados sobre todo. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde nos ha dicho la doctora que hay 24 estados que han autorizado el uso médico, es decir, ya los laboratorios farmacéuticos han creado productos, medicamentos con esto. Mira, sí, a ver, sí hay medicamentos con esta sustancia, pero estos 24 estados no es nada más, realmente no es nada más para estas indicaciones que yo acabo de decir. Estos 24 estados te venden marihuana, cigarrillos, lo que fuese, la presentación que fuese, con una receta. O sea, es decir, si un médico te da una receta para que consumas marihuana, un cigarro o tal cantidad, tales gramos, tales lo que fuera, te la vende. O sea, no importa, no tiene que ser específico. Puede ser un medicamento ya procesado, puede ser un cigarro, porque trae la recetita que le dice. Exactamente, que lo vale. Por el médico que te lo prescribió, tengas estas indicaciones o no las tuvieses. Híjole. O sea, a eso se refieren con uso médico. Y ahí se presta a muchísimas cosas, desafortunadamente. Muchísimas cosas. Evidentemente. Muy bien, ahí vamos como que despejando dudas así. Estamos hablando acerca del uso de la marihuana. La marihuana cura, ese es el tema que le dimos a lo que estamos platicando hoy. Y nuestra invitada es la doctora Ana Brenda Bravo. Pues ahí quedamos pendientes con los efectos adversos de la marihuana. Dice la doctora, esto es lo difícil, el tema difícil, ¿no? La parte difícil del tema. Efectos adversos del consumo de la marihuana, doctora. Mira, yo ahí dividiría. A ver, hay algunos efectos adversos del consumo inmediato, es decir, durante la intoxicación. Durante la intoxicación, pues da incoordinación motora, o sea, me hago más torpe en mis movimientos. Fíjate, tanto que en Colorado, cuando se aprobó el uso de la marihuana, en Estados Unidos, sí, los accidentes automovilísticos aumentaron un 100%. Uy. Porque tengo de 2 a 3 veces más riesgo de chocar intoxicado por marihuana. Es un poco parecido a ir alcoholizado. Es un poco parecido a ir alcoholizado. Fíjate que ahí, con el beneficio, entre comillas, que para el alcohol tenemos alcoholímetros. Para la marihuana aún no tenemos marihuanómetros. Es decir, no hay tanta manera de prevenirlo, de detenerlo un poquito, de hacer filtros que me digan que alguien está intoxicado. Y perdón por la ignorancia, doctora, pero por ejemplo, vamos a suponer la escena en un retén de alcohol, llega y le dicen, ¿ha usted tomado alguna bebida alcohólica? No. Se le nota, así, no sé si vale la pregunta, ¿se le nota que viene intoxicado con marihuana? ¿Eso se ve así? Pues, hombre, cuando lo has visto, lo reconoces. Se le nota que viene intoxicado con algo. ¿Pero legalmente no lo pueden detener por eso? Fíjate, yo no soy abogada, soy médico. Creo que sí pueden, digamos, presumiblemente, ¿no?, sospechar que alguien viene intoxicado y detenerle que maneja. Me parece así como si cuando presumiblemente alguien cometió un delito. Ajá. Pero la verdad es que entro en un terreno que no es el mío. Okay, sí, más vale. Más vale acotar. Nos deja un poco la duda. Ahora, en la intoxicación, algunas personas cuando consumen marihuana les dan ataques de pánico. No todo el mundo le sucede, pero hay gente que fuma un cigarrillo o un par de toques
y se paniquea. O sea, empieza a sentir mucha ansiedad, empieza a sentir que me voy a morir, que me voy a infartar, que voy a enloquecer. A algunas personas les pasa. Y les pasa cada vez que consumen. Entonces, hombre, ellos autolimitan el consumo. Luego, fíjate, hay un dato interesante. Aumenta el riesgo de infartos. Y esto, digo, al que le interese, me puede escribir un correo y le mando las referencias de todo esto que estoy diciendo. Es decir, aumenta el riesgo de infartos. Eso es durante, digamos, durante la intoxicación. El riesgo del infarto es mientras está intoxicado. 1 hora después del consumo. El consumo dura, o sea, de que yo consumo, los efectos duran alrededor de 12 horas. También depende si soy un consumidor regular o más esporádico. Pero, por ejemplo, al día siguiente del consumo se reporta mucha más impulsividad y mucha más agresión. La gente es más agresiva al día siguiente después de haber consumido marihuana. Ahora, eso es, vuelvo como en lo inmediato. A mediano plazo, la marihuana, al ser un depresor, provoca depresiones. Provoca depresiones ya no nada más en el momento, o sea, no nada más el efecto depresivo, vamos a decir, en el momento que estoy intoxicado, sino, digamos, fumé una temporadita, dejo de consumir y me provoca una depresión. O aunque siga consumiendo, siga o no consumiendo, me puede provocar depresiones. Que no, esa depresión no es inmediata en el momento que se está intoxicado. Exacto, no es por el efecto de la intoxicación, sino es, ya ha movido mis químicas porque al final estamos jugando con los químicos del cerebro. O sea, me produce efecto porque juego con los químicos de mi cerebro, igual que el alcohol, me produce un efecto porque juego un poco con los químicos de mi cerebro. Entonces, al jugar con ellos, de pronto los descompongo. ¿No? Abrí de chiquito una tele y empiezo a jugar con los circuitos y luego ya no la sé cerrar. Pues sí. Entonces, provoca depresiones y provoca, fíjate, esto es muy interesante, una cosa que se llama síndrome amotivacional. La gente que consume regularmente marihuana, después de un tiempo les llega a pasar que están apáticos. Ya no tengo ganas de nada, ¿sabes? Como ya me da lo mismo. Me da lo mismo si repruebo este examen, o me da lo mismo si me corren de la chamba, me corren, o si me voy a casar, o si me saco la lotería. O sea, es decir, la verdad, como pierdo la sensibilidad a saborear, ¿no? Las cosas, pues, buenas y malas de la vida. Entonces, eso muchas veces llega a que alguien, o contribuye a que alguien se vuelva improductivo. Y entonces, fíjate, me vuelvo a lo que hablábamos hace un momento, de que da una cuando decíamos de los usos recreacionales, que da una sensación de sociabilidad, de profundidad, de creatividad, pero me vuelvo improductivo. Y aún si yo era creativo sin marihuana, con marihuana, aunque me sienta creativo, me vuelvo improductivo. Sí, porque una cosa es la sensación, otra cosa es la realidad. Y da esta motivación, y de hecho aumenta el riesgo de suicidio. Y es uno menos eficaz con los pares, es decir, con la gente que está alrededor de uno. Además, ¿sabes? Da alteraciones intelectuales, o sea, cognitivas. Baja la atención, baja la concentración, baja la memoria, baja la velocidad con la que uno procesa, baja el juicio. De hecho, hay algunos reportes de que baja el coeficiente intelectual global. Estoy hablando no nada más en la intoxicación. Hay reportes, hay bastantes estudios, donde estos efectos se ve que se continúan de menos 2 años. Hay en algunas personas que se recuperan, en algunas personas que no. Y sin hablar del punto que a mí realmente más, yo creo que me daría miedo del consumo, que es que aumente el riesgo de que te dé esquizofrenia. Sin ser un medicamento o una sustancia alucinógena como tal, aumenta el riesgo de que te dé esquizofrenia de 2 a 5 veces. A ver, una pregunta, perdón, y lo hago pensando en el auditorio. La esquizofrenia, ¿qué genera? Como alucinaciones. Exactamente, ¿Cómo se alucinaciones, puede describir la esquizofrenia? Es decir, tienes alucinaciones, puedes tener ideas delirantes, como de que te persiguen, como de celotipia, como te sales de la realidad. O sea, tienes síntomas que los psiquiatras le llamamos síntomas psicóticos, en donde te sales de la realidad, ya sea con ideas delirantes o con alucinaciones. Entonces, el uso de la esquizofrenia puede hacer que alguien abra una enfermedad de esquizofrenia. Pero, fíjate, alguien puede decir, bueno, pero ¿con cuánta
marihuana, ¿verdad? Sí, luego empezamos a pensar esas cosas, ¿verdad? A medir los riesgos, ¿verdad? La cosa es que particularmente este efecto adverso, otros no, o sea, el síndrome motivacional no te da con un consumo, ¿no? Te da con un uso más frecuente. Frecuencia. Ajá. Pero la esquizofrenia te puede dar con el primer consumo que tú tienes en tu vida de marihuana o con el consumo número 1000. Tampoco es protector que, hombre, si yo tengo 5 años fumando marihuana, ya no me va a dar. No, te puede dar en el siguiente consumo. Esto es particularmente cierto, es decir, uno es particularmente sensible con el cerebro joven. O sea, antes de los 21 años, los lóbulos frontales del cerebro no se han acabado de mielinizar y es particularmente el cerebro sensible a muchos de estos efectos. O sea, digo, en palabras muy comunes, entre más chavo es más probable que estos riesgos o que estas cosas negativas ocurran. Sí, es decir, no quisiera decirlo así, pero sí lo voy a decir, si alguien va a consumir marihuana debería de tener de menos 24 años. Sí, digo, estoy de acuerdo exactamente en que no lo queremos decir. Pero no lo quiero decir, pero es decir, consumirlo antes de eso, objetivamente. Híjole, tu cerebro puede acabar muy mal. O sea, tu coeficiente intelectual, los riesgos que te dé alguna de estas cosas. Después te pueden seguir dando, pero es mucho menos probable. Y aquí yo voy a decir otra, así como que aprovechando la vuelta con esa frase, también pienso que el que a los 24 años no ha caído en esa curiosidad o tentación, es probable que ya no lo haga. O sea, como que espérate a los 24, a lo mejor a los 24 ya ni ganas te dan. Ojalá, ojalá. Pero sí. O ya no tiene la necesidad. Fíjate, ahí hablábamos ahorita en el corte. O sea, bueno, a ver, y si un medicamento para una epilepsia es necesario porque no se controlan las crisis y hay que hacer uso de algún medicamento que es derivado cannabinoide, bueno, a ver, me va a dar efectos adversos o me puede dar efectos adversos. Que esa era una de las preguntas que teníamos. Exactamente, pero ahí ya haz de cuenta, bueno, valoro riesgo-beneficio. O sea, a ver, el riesgo de que le baje algo el CI total, o sea, el coeficiente intelectual total, o que le dé una depresión al usar este medicamento contra el riesgo de que está convulsionando 100 veces en el día. Bueno, ok, lo valoro y digo, sabes que en este caso a lo mejor ni hablar. Vivo con ese riesgo porque lo necesito para esto otro. Pero, es decir, pienso, bueno, es muy distinto que nada más para pasar la tarde del sábado muy a gusto, consumo y me aviento todos esos riesgos. Todos los riesgos, claro. Exacto. Es muy diferente porque en estos casos médicos, a veces muy fuertes, muy difíciles, 100 convulsiones o 100 episodios convulsivos al día. Entonces, decir, contra el riesgo de a lo mejor una depresión posterior y tal. Entonces, ahí la balanza como que ya ahí nos pone. Pero en el caso de nada más por el puro gusto, andarte, perdón por la expresión, acercando al precipicio, pues ahí es donde ya no suena, ya no suena lógico. Se dice entre los argumentos, a veces hemos escuchado de que la marihuana es menos dañina o no sé si decir más sana que el tabaco. ¿Eso es cierto? Mira, digo, porque el tabaco es malísimo sí. también, ¿no? Sí, mira, yo diría, a ver, menos dañina ¿para qué? A ver, el tabaco me da muchos menos efectos en el cerebro, la marihuana me da muchos efectos en el cerebro. Si hablamos específicamente del pulmón, el tabaco, a ver, cualquier cosa que yo me fume, si me fumo los geranios de la ventana, de cualquier manera es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer pulmonar. Claro, por el proceso. O sea, igual que si yo cocino con leña, es un factor de riesgo. Por lo que entra a los pulmones. Por lo que entra a los pulmones. Está claro. Lo bueno de las carnes asadas es que son al aire libre y que no son de lunes a lunes. Nada más son de jueves a domingo. Pero bueno, cualquier combustión, ¿no?, que yo esté aspirando es un factor cancerígeno. Pero la marihuana es 2 veces más cancerígena que el tabaco. Contrario a lo que sus cuates te puedan contar, o sea, a lo que la gente en la calle te pueda contar, en realidad es 2 veces más cancerígena la marihuana que el tabaco. Y además la marihuana la fuma la gente con más profundidad, aspira con más profundidad, mantiene durante más tiempo el producto en los pulmones y fuma sin filtro. Pero contra eso te diría, sí, pero de tabaco sueles fumar más cantidad. Entonces vamos a decir unas contra otras. En resumen, lo que se ha visto es que el cáncer de cabeza y cuello es 2 veces más frecuente en fumadores de marihuana que de tabaco. Y casi 5 veces más frecuente en fumadores de marihuana que en no fumadores de nada.
Y el cáncer de cabeza y cuello tiene una sobrevida del 30% a 5 años. Uy. No es muy buena. Entonces, ¿sí da cáncer? Y entonces estamos concluyendo que es mucho más dañina. Sí. Que el tabaco, a pesar, como dice... No estoy diciendo que el tabaco sea bueno, claro, solo claro, estoy diciendo que ese argumento no es muy cierto. No es cierto. Ahora, en cuanto al tema de la adicción, ¿la marihuana provoca adicción? Mira, es menos adictiva, por ejemplo, que el alcohol, pero sí tiene un potencial adictivo, que se reporta, algunos estudios reportan que del 8%, algunos reportan que hasta del 20%. Tiene un potencial adictivo, es más adictivo para los adolescentes que para los adultos, es más adictivo para las mujeres adolescentes que para los hombres adolescentes, no es una cuestión de género, eso dice la estadística, pero en los adultos es más adictivo para los hombres, y en los adultos es más adictivo por la frecuencia de consumo que por la cantidad. O sea, alguna vez en el consultorio alguien me decía hace un tiempo, mira, yo la verdad es que solo un cigarro de marihuana me dura una semana o un poco más. Yo le doy 1 o 2 toques, lo apago, y a los 2 o 3 días le doy 1 o 2 toques, lo apago. Bueno, es peor. Es peor así por la frecuencia. Es peor así por la frecuencia que si solo fumara una vez al mes un cigarro completo. La frecuencia es más riesgo para la adicción. Genera la adicción, sí, digo, absolutamente. Tiene que ver con el ciclo de recompensa de adicciones en el cerebro, pero nos meteríamos en terrenos muy largos. Es que lo dijiste así, yo estaba pensando en un lenguaje muy más coloquial, exactamente así, o sea que como que la frecuencia está, perdón por la expresión, como o maleducando, iba a decir educando, pero maleducando al cerebro, ¿no? Vamos a decir. Acostumbrarlo a eso. Ahora, vamos a decir. Ahí está el otro tema que también habíamos mencionado al principio. La despenalización mejora los patrones de consumo. No. Porque también se dice eso, es decir, bueno, vamos a despenalizarla, que ya no sea delito, que se pueda comprar en cualquier esquina y lo que sea. Y entonces hasta la gente pues como que pues a lo mejor ya no le va a importar, ¿verdad? Mira, existe esta creencia popular de que lo que pasa es que la gente prueba más lo permitido, lo prohibido, que no. Bueno, a ver, sí hay gente que prueba más cosas cuando está prohibido, pero es más la gente que se detiene a lo no permitido. Si hay gente que por el hecho de no ser legal ir a robar un banco, eso lo motiva a ir a robar, pero la mayoría de nosotros nos detiene. Por estar, mayoría sí nos detiene. Sí, a la mayoría nos detiene, y en los lugares donde hay más aprobación social hay más consumo. Y cuando se despenaliza, aumenta el consumo. En Colorado, el consumo aumentó, depende del grupo etario, de edad, entre un 25 y un 50%. Particularmente aumenta más en grupos jóvenes. La otra cosa, fíjate y aumenta los asaltos. La otra cosa que yo te diría es, bueno, a ver. ¿Aumenta los asaltos? Aumenta el número de asaltos. No de homicidios, solo de asaltos. Hay muchas estadísticas aquí infinitas. Explicaciones muy... ¿Verdad? Pero bueno, y la otra cosa que yo diría es, a ver, es muy difícil controlar muchas sustancias. A ver, el consumo de azúcares es difícil de controlar, ¿no? Hay mucha obesidad en el país. No es fácil controlarlo. El consumo de alcohol es difícil de controlar. Entonces, entre más sustancias problemáticas metamos, ¿cómo las vas a controlar? Sí, a veces uno no puede controlar el consumo del azúcar, por decir. Ajá. ¿Qué necesidad de meternos en otro problema teniendo otra sustancia dañina que vamos a tener, y que andar acotando, controlando? Yo estoy pensando en un escenario así muy simple, y en lo particular a mí, y a lo mejor puede parecer sentimental el argumento, pero me parece real. Es decir, yo digo, despenalizado el uso de la marihuana, ok. Entonces, resulta que ya se puede vender y se puede fumar en donde sea, ya no es delito, no se andan escondiendo ni para venderla ni para fumarla. Yo pienso que yo no quiero ver, y lo digo en ese sentido, parecería sentimental, pero lo digo absolutamente en serio, a mí no me gustaría ver que mi hijo salga, por ejemplo, de la escuela, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, y tenga al alcance, de cualquier manera, un producto del que ya sabemos que tiene efectos negativos. Así, lo digo en general. Y luego, sospecho, esa es una idea, sospecho que
entre más socializado esté, usaba esta palabra la doctora, es decir, que esté permitido socialmente, porque al despenalizarlo, entonces, entre comillas, ya no es malo. Entonces, puedes tú salir de la escuela, puedes salir del trabajo y está alguien fumando marihuana y, entre comillas, ya no es malo. Sospecho que eso genera que cada vez que los grupos jóvenes, cada vez más pronto, empiecen a tener acceso a esto. Sí, y además, ¿sabes? Tú estás poniendo un ejemplo en donde a lo mejor yo como padre no lo veo adecuado. El problema que yo veo es que muchos como padres sí lo ven adecuado, inclusive en nuestro país. Yo siempre digo que, a ver, la despenalización puede ser un debate económico o político, pero no es un debate médico. Es decir, económicamente puede ser que reditúe despenalizar porque disminuye los costos de perseguirlo, porque es una fuente de empleos, porque es una fuente generadora de impuestos, versus los costos de tratar a la gente o de que económicos que puede haber para la familia de tener a alguien con una adicción. Entonces, o hablando de si la criminalidad impacta en el crimen organizado, que no, a las mafias que la venden y tal. Que de cualquier manera creo que se dedicarían a otras cosas, ¿verdad? A otras sustancias. Pero es decir, puede ser un debate económico o político, pero médicamente no es un debate. Médicamente está claro. Médicamente está claro todos los efectos que la gente muere por suicidios, muere en accidentes y muere en la comisión de robos. Médicamente, exactamente, esa es la expresión. Médicamente no es un debate. O sea, los médicos lo tienen claro, para decirlo así, como si fuera un eslogan. Lo tienen claro, y lo tienen claro que, puede haber circunstancias en donde es un mal que necesario. Hablo, por ejemplo, en el caso de alguien que tiene una epilepsia de muy difícil control y que ya ha agotado otras opciones y es una opción más a intentar. Una pregunta que seguramente se hacen los papás, ¿cómo detectar el consumo de marihuana? ¿Cómo nos damos cuenta? Es terrible esto, pero pues hay que saberlo, más o menos, pues poderlo detectar, vaya. Mira, te diría, si le encuentras marihuana a tu hijo, la consume. Si sospechas que tu hijo consume marihuana, la consume. O sea, es decir, porque a veces uno como padre, no, pero a lo mejor no. De hecho, no, es que se la dejó un amigo, ¿no? O sea, para que la cuide. Si la tiene, la consume. Ya. Si sospechas, la consume también. Fíjate, en los centros de adicciones, de pronto hay esta regla que si 2 o 3 terapeutas, o de hecho 2 terapeutas, piensan que alguien recayó en el consumo, se da como que recayó en el consumo. Y haz antidopings. O sea, es decir, haz antidopings. O sea, es decir, haz exámenes de sangre, de orina, o sea, es decir, si lo sospechas, pienso, a ver, particularmente con los adolescentes, hay que cuidarlos. Yo necesito saber qué cosas ven un adolescente en redes sociales. Yo necesito saber quiénes son sus amigos. Y yo necesito saber que no consume drogas. No me parece que sea ninguna agresión que como padre se hagan antidoping. De hecho, en muchas universidades hacen antidoping sorpresas a los estudiantes. Me parece una buena medida. O sea, porque es algo disuasivo. No es la cura de todos los males, pero es algo disuasivo. No podemos renunciar los padres nunca al control. No podemos. Y uno de los controles es este. Queda poco tiempo. Tengo una pregunta y no sé, aquí la tengo anotada para la persona que llamó. No sé, yo creo que es el momento de hacerla. ¿Cómo se puede ayudar a las personas, porque hablaba una persona del auditorio preguntando esto, a las personas que la consumen? Ya sabemos, ya nos dimos cuenta o sospechamos. ¿Cómo ayudarle? Bueno, una es, a ver, uno tiene que ser el principio, o sea, cuando uno tiene un problema, que este es un problema de salud mental, el ser un consumidor, y más si es si es una adicción importante, uno tiene que ser el principal experto. No las redes sociales, o sea, uno tiene que ser un buen experto, uno tiene que informarse. Si el papá ve que el hijo bien, sospecha, tiene que informarse. Como papá, primero me tengo que informar bien. Y yo diría, a ver, usa las redes sociales a tu favor, infórmate, métete a grupos, a páginas serias de universidades, de sistemas de salud serios, nacionales o extranjeras. Tienes que ser el principal experto. O sea, tienes que acercarte a tu hijo, tienes que crear ahí un vínculo y tienes que acercarlo a tratamiento seguramente. A mí me da
no sé, si entre risa e impotencia, a que a veces uno como padre dice, bueno, por ejemplo, yo quiero enseñarle a mis hijos a tomar. ¿Ah? Yo siempre digo, es precisamente lo que haces, enseñarles a tomar. ¿No? O sea, es decir, uno tiene que lo decimos en un tono, enseñarles a tomar como si fuera bueno. Ajá. Pero la doctora lo acaba de remarcar y a lo mejor pues, usted no puede ver su expresión, enseñarles a tomar, o sea, piensa lo que estás haciendo. Ajá. Entonces, a ver, yo tengo que tener bien claro como padre y la información en las fuentes más confiables y conocer, y tengo que, pues eso, desde antes del problema, que haber buenos canales de información, de comunicación, donde yo sea su principal fuente de información y donde yo no me escandalizo y vamos a hablar. Y vamos a hablar como de una manera muy natural y muy abierta con la información que hay, con los hijos. Y digamos, conocer como padres, empaparse como padres, ser una fuente de información y acercarlos al tratamiento e involucrarnos en eso, no nada más acercarlos. Natural y abierta, no confunda por favor, natural y abierta no quiere decir aceptando, no, poniéndose del lado de él. No, natural y abierta es reconociendo objetivamente todo el daño que se está haciendo, toda la información médica que hay, toda la información que se ha recabado para señalar todos estos posibles efectos. Eso es abierto de los dos lados. Exactamente. Sí, exactamente. Qué bueno que lo acotas. O sea, no me refiero a permitir todo, no ser permisivo, sino es decir, vamos a hablarlo, no me voy a escandalizar, no voy a salir corriendo, no te voy a decir, cállate, ¿verdad? Esas cosas no se hablan. Es decir, vamos a hablarlo. Esa parte es bien importante porque va a requerir incluso un apoyo, evidentemente. Para cerrar, la última pregunta. ¿Qué cosas contribuyen a la prevención en el consumo de la marihuana? Ya nos ha quedado claro todo lo negativo. ¿Cómo prevenir el consumo? ¿Cómo tratar de hacer que no ocurra? Mira, las intervenciones que uno hace familiares previenen, estadísticamente previenen, Los programas que uno puede hacer en escuelas o en comunidades previenen. Paradójicamente, las campañas en medios no previenen. Las campañas en medios solas no previenen el consumo, a menos que vayan de la mano de programas escolares, de programas en comunidades o de intervenciones familiares. Por eso, fíjate, pienso, el impacto que ahorita pudiéramos tener justo con esta charla, más que prevenir el consumo, es concientizar a los padres para que ellos hagan intervenciones familiares. ¿Intervención familiar? ¿Qué? Es decir, hablando de esto, o sea, como familia, de hablarlo, de explicarlo, de estar atento a la detección, de hacer tratamientos cuando es necesario. Ahora, obviamente hablarlo incluso aunque no haya el consumo. Sí. Porque a veces como papá decimos, no, pues, no, hombre. O sea, es como, fíjate, abordar el tema de sexualidad con un hijo cuando no me lo ha preguntado. Pues sí lo tengo que abordar en algún momento, aunque no me lo haya preguntado. Exactamente. Muy bien, bueno, pues yo creo que nos quedamos con mucho para reflexionar, queda clara la postura y nos adherimos como programa Tiempo de Hogar a la postura que ha manifestado aquí la doctora Ana Brenda Bravo Gutiérrez, y obviamente pues le agradecemos que haya estado esta hora aquí con nosotros. Encantada. Muchas gracias, y pues se despiden de ustedes sus amigos Stephanie Báez y Jaime Ponce, y lo esperamos la próxima semana en este programa que se llama Tiempo de Hogar. Perdón, había dicho la doctora que si alguien quiere información podía en su correo. Sí. Antes de decirlo, por favor, nos quedan. Mira, es anabravo@hotmail.com. Sencillito. Ana Bravo. anabravo@hotmail.com. Muy bien, perfecto. Ahora sí nos despedimos. Gracias, lo esperamos la próxima semana.